FB Radio 1. En Instagram, FB Radio 105.7. La travesía continental no se detiene. Este jueves 21 de mayo, los ojos del país se posan en Santiago de Chile. Los cruzados reciben al ídolo del astillero. Católica contra Barcelona. Un duelo de alta tensión donde solo los más fuertes sobreviven. Vive todas las emociones junto al equipo de FB Deportes. Desde las 18 horas te contamos la historia en la previa y el pitazo inicial a las 19:30. No busques más. La pasión torera se vive con los que saben. FB Radio, 5 años de hacer buena radio. Inicio de espacio publicitario. No es solo una pick-up, es tu herramienta de trabajo. Dongfeng Reach 6, 4x2 diésel, hecha para los que trabajan sin parar. Con 364 Nm de torque, mayor distancia de kilómetros recorridos por galón y 1 tonelada de capacidad de carga. La Reach 6 responde donde otros se quedan. Además, con garantía de hasta 10 años o 100,000 kilómetros. Este mes, llévatela por $26,990. Visítanos en nuestros Maresa Center a nivel nacional y puntos de venta autorizados. Dongfeng Reach 6, fuerza que trabaja contigo. Dongfeng Maresa. Fin de espacio publicitario. Programa de clasificación o opinión apto para todo público. Las voces que generan impacto en los temas de actualidad nacional e internacional se analizan en FB Radio 105.7 FM. En la permanente búsqueda de la verdad común. Con ustedes, las entrevistas. En FB Noticias. 7 de la mañana con 2 minutos. Don Byron Galarza, ¿cómo está? Buenos días. Fernando, buenos días de Dios, igual a Oscar, en esta jornada de lunes 18 de mayo del 2026. Una mañana algo fría, parece que va a cambiar nuevamente el clima. Pensamos que ya había una transición al verano, pero no, va a haber todavía lluvias, dicen, lloviznaba, había una brisa, como dicen, otra vez la lluvia. Pero bueno, lo importante es que las represas y las hidroeléctricas están repletas de agua y eso ayuda a la distribución eléctrica. Bueno, se ha acabado el toque de queda y luego de estos casi 15 días hay resultados positivos. No hay un desmantelamiento de muchas organizaciones criminales, detención de cabecillas muy, muy peligrosos y droga. Cualquier cantidad de droga, señor Ver, me parece que los objetivos del gobierno se han cumplido. Habrá que ver, me imagino que hoy habrá un balance por parte del ministro Remer, que no sé a qué horas duerme porque está 24/7 en los operativos. Sí, efectivamente, ha terminado a las 5 de la mañana este día lunes 18 de mayo el tema del toque de queda. De acuerdo a John Reimers, se han cumplido los objetivos. Nos acompaña el general en servicio pasivo José Luis Castillo, él es analista y docente, para hacer una evaluación a priori, porque la evaluación las autoridades lo van a hacer, imagino que en las próximas horas, pero durante estos 15 días que hemos tenido esta situación de el toque de queda en varias provincias y varios cantones, la pregunta es si ha sido efectivo, no ya desde el análisis, desde la academia, ¿ha sido efectivo o no que estas restricciones, que por supuesto en la parte económica para la industria de la noche han sido lamentables, si en la parte de seguridad en cambio han tenido resultados positivos? General, bienvenido, buenos días, gracias por atender la entrevista. Que estos resultados que se dan a priori son buenos, son más o menos o son normales. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, un atento saludo a su audiencia. Un balance, como usted decía, a priori, ¿qué resultados nos deja? Un poquito analicemos las cifras. Las cifras preliminares son 2.782 aproximadamente detenidos por el toque de queda, de los cuales 1.565, la mayoría han sido por irrespetar el toque de queda, pero hay otras cifras interesantes, como ser por otros delitos, 1.217 personas, miembros de los grupos delincuenciales organizados, 640 aproximadamente, esto en 345 allanamientos. La afectación a la infraestructura criminal, es decir, caletas, escondites,
almacenamientos, etcétera, 143, 2.35 toneladas de droga incautadas en este periodo del toque de queda. Hay una gran cantidad de motos y vehículos recuperados, 248, es un delito que está en aumento. Y para investigación, motos y vehículos retenidos, es decir, que estaban con placas adulteradas, no estaban registrados, etcétera, 1055, y objetivos abatidos 1. La policía clasifica esto de objetivos de alto valor, en los cuales se han detenido a 2, de intermedio valor y objetivos de interés de la justicia penal, también sería la última categoría. En conclusión, podríamos clasificar esto desde varias aristas. En el ámbito operativo, netamente estas cifras que acabamos de mencionar es positivo, porque lo que se logra es que los criminales tengan que inhibirse de realizar este tipo de delitos en este periodo, y lo han hecho, ¿verdad? Luego, un tema interesante es la afectación a la economía criminal, y finalmente, en el ámbito estratégico, la afectación a las estructuras criminales. Como hemos dicho, estas cifras del ámbito operativo, interesantes, importantes, el bloque de seguridad en este ámbito, ¿qué ha afectado? Especialmente en las 9 provincias y los 4 cantones, al microtráfico, es decir, el movimiento ese que se realizaba especialmente en las noches, a partir de las 11 de la mañana, de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se ha afectado también a una situación que se daba mucho en las noches, que es las vacunas, especialmente en las provincias del Guayas, que trabajan o la gente está despierta hasta más altas horas de la noche. Las extorsiones han disminuido, ha sido afectada el secuestro express, el secuestro expresivo, el secuestro extorsivo organizado. Los sicariatos en esa hora bajaron considerablemente, algunos se realizaron a plena luz del día, como vimos. Tráfico de armas, las municiones, los explosivos normalmente se mueven en la noche. La policía desplegó con Fuerzas Armadas aproximadamente 35 checkpoints, puntos de registro en las vías. Esos checkpoints lo que buscaban es que cualquier vehículo que circule por ahí era detenido, era registrado. Entonces fue interesante ese tema, porque parte de la economía criminal se mueve en la noche. La minería ilegal también fue afectada, se realizaron varios operativos contra la minería ilegal. El robo de vehículos también se ha visto afectado, porque los vehículos robados normalmente circulaban en horas de oscuridad. En este sentido, el impacto a los grupos delincuenciales organizados en el ámbito táctico ha sido importante. En la economía criminal, que es también importante, también ha sido de un impacto medio, diríamos, porque lo que se ha buscado es aislar a los lugares donde la economía criminal tiene mayor movimiento y mayor importancia. Por ejemplo, los puertos. Nuevamente, la provincia del Guayas, el sistema portuario de Guayaquil ha sido aislado. Las provincias colindantes a las provincias del Guayas están siendo absolutamente controladas. La provincia de Los Ríos, la provincia del Oro, que son lugares en los cuales se ha determinado y se comprobó esta vez lugares de acopio, caletas desde donde la droga se escondía, esperando ser sacada a sus destinos finales. Lo mismo los cantones de estos importantes, los nudos viales de la Troncal, Echandía, Las Naves, La Maná, son nudos viales
que han sido bloqueados, por donde se movían los criminales para realizar su logística criminal. Es decir, se ha logrado. En el ámbito ya estratégico el golpe a la estructura criminal ha sido menor. Se ha capturado a 2 objetivos de alto valor, pero algunos otros también de intermedio valor, es decir, lo que la policía y el bloque de seguridad les llama como los miembros activos de estos grupos delincuenciales organizados. Es interesante, son 640 detenidos, de los cuales 2, les decía, son de alto valor. Es decir, un análisis del toque de queda ya en forma integral, ¿qué es lo que nos deja como saldos? Alto impacto operativo, mediano impacto en la economía criminal y mediano impacto también a las estructuras criminales. Pero también en el ámbito de la percepción de seguridad es interesante porque el ciudadano se siente respaldado, se siente con mayor capacidad de poder ejercer sus actividades normales. La actividad comercial obviamente ha sido afectada en ese sentido porque bares, discotecas, comercios que abrían hasta altas horas de la noche han sido afectados, pero por otra parte el Estado ha demostrado que puede ejercer la autoridad, que está haciendo presencia en los lugares en los cuales los grupos delincuenciales organizados tenían control, si cabe el término, y presencia activa. Es decir, el Estado demuestra que lo va a seguir haciendo, que ejerce presión, que ejerce autoridad. Y obviamente en el ámbito estratégico en sí ha afectado a los grupos delincuenciales por todos estos factores mencionados, estimados. Y el tema de lo que dicen, ¿deben continuar o no? Es decir, utilizar esta decisión, esta medida, el toque de queda, por parte de las autoridades, porque dicen los de la industria de la noche, un toque más de queda y quebramos. Sí, la afectación al comercio, a las actividades nocturnas legales que se realizan, sí ha sido afectado. Es decir, que los toques de queda, entiendo, tendrían ya que moverse hacia otros lugares que también son importantes, provincias que no han sido consideradas, provincias de la Amazonía, no solo fue esta vez Sucumbíos, pero hay otras provincias que sí deberían ser consideradas, frontera norte, frontera sur, todavía falta por intervenir. También entiendo que el ministro Reimer ha dicho que están evaluando esta situación, porque esta manera de operar del bloque de seguridad actual, de las fuerzas de seguridad, ha variado en cierto sentido. Anteriormente, sin el toque de queda, se realizaban operativos en diferentes lugares, pero ahora la variación es que primeramente se ha realizado la obtención de inteligencia. Vemos que los resultados, por ejemplo, esta caleta que fue intervenida en la provincia del Guayas, donde se encontró droga debajo de una gran cantidad de tierra en una bodega, es producto de 3 meses de investigación. Es decir, las fuerzas de seguridad, ¿qué es lo que están haciendo? Están primero recabando toda la información, toda la inteligencia, apoyo internacional. Recordemos que Estados Unidos está facilitando inteligencia muy importante para estas operaciones. Lo que es minería ilegal han aportado con muy buena información por la capacidad técnica que tienen de obtener esa información. Entonces, con esa información, las fuerzas de seguridad operan ya en blancos seleccionados y es por eso que están obteniendo este tipo de resultados. Entonces, orientarse a otros lugares, seguramente puede haber toques de queda más cortos en lugares puntuales, porque lo que vemos es que el toque de queda lo que le permite a la policía y a las Fuerzas Armadas es operar con libertad, sin el peligro de afectar a personas que son inocentes, que
no tienen nada que ver con los grupos delictivos, operar con capacidades mayores. El estado de excepción, como sabemos, permite realizar los allanamientos. De hecho, el balance de los allanamientos es más de 300 allanamientos realizados, sí, 345 aproximadamente. Eso sin que exista un estado de excepción va a ser muy difícil, porque recordemos, tiene que haber ese círculo burocrático judicial, pedir autorización de un juez, hasta mientras se filtra la información, los blancos se mueven. Es decir, las autoridades van a realizar o se van a orientar a lugares que no han sido intervenidos. El tiempo tal vez será menor, pero van a seguir existiendo estados de excepción. Byron Galarza se incorpora al diálogo con el general en servicio pasivo, José Luis Castillo. General, ¿cómo está? Buenos días. Hay que hacer una diferenciación, general, porque la gente no entiende estos temas tácticos operacionales. Una cosa es el robo de oportunidad, el ladroncillo que está esperando el descuido de la gente y nos roba. Sucedió hace 3 días aquí en la gasolinera La Gaspar de Vidal, el 6 de diciembre. La gente estaba en horas de la tarde-noche, entraban 2 motocicletas, robaron en 50 segundos, quedó registrado. Otra cosa es estos golpes a la criminalidad que da el frente del bloque de seguridad, ¿no? Es decir, a las estructuras de los Outbox, los Lobos, que han dado éxito estos días, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque claro, a veces la gente piensa que esta nueva manera de enfrentar el crimen organizado debería golpear también a todas las estructuras criminales, pero hay que diferenciar entre la gran mafia, ¿no? Esta élite de grupos narcodelictivos y el ladroncillo de oportunidad, que es este que vemos todos los días, ¿no? Entonces, claro, ahí me parece que la policía debería tener otro tipo de operaciones y la fuerza militar enfocarse en estas nuevas estructuras. Me explico. ¿Por qué? Porque evidentemente si vamos a lanzarle todos los misiles, los rockets, lanzacohetes de la manera ilegal, está bien. Poner los tanques y mandarlos a la mitad de Buenos Aires, en Babura o en el Toachi, está bien, porque ahí la policía no tiene manera de llegar a esas zonas. Es entendible. O las lanchas guardacostas, en fin. Pero ya este robo pequeñito, el que digo, no ese robo de la unidad económica, el que desmantela un vehículo, es decir, ese es otro tipo de delincuencia común y corriente. Entonces me parece que ahí el gobierno podría también subdividir estas acciones para que la gente sienta en realidad que es el beneficio para todos, ¿no? Sí, qué buena su pregunta, porque permite diferenciar lo que es la delincuencia común a la delincuencia organizada. Este rato el toque de queda y el estado de excepción ha apuntado más a la delincuencia organizada, como hemos hablado. Pero la delincuencia común está también muy activa. Hay muchos índices que se han disparado. Hemos visto que un vehículo se roban en minutos. En 2-3 minutos se llevan un vehículo mientras su propietario se bajó a hacer un trámite. Entonces, esto se traduce en que la percepción de inseguridad sigue en los ciudadanos, porque este tipo de delincuencia, el robo de oportunidad, el delito de oportunidad sigue. Pero también hay que entender que estos grupos delincuenciales tienen en territorio a su gente que trabaja para el grupo criminal. Y si no están vendiendo droga, les envían a extorsionar, a cobrar las vacunas a las personas. Ahora vemos los negocios, todos tienen una puerta, una malla de seguridad adelante, verjas, que antes no sucedía. Entonces, ¿qué hacer para evitar y cómo contrarrestar la delincuencia común, el robo a los estudiantes que les roban su mochila, a los ciudadanos que salen a hacer una actividad particular? Es porque se necesita trabajar mucho en la prevención. Y recordemos que la prevención es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, vemos que se han incrementado considerablemente los delitos. ¿Quién tiene que actuar ahí? Obviamente el municipio con su Secretaría de Seguridad y sus fuerzas de seguridad para tener
o dar la alerta temprana a la policía, a las Fuerzas Armadas de los delitos que se están cometiendo. ¿Cómo ha dado resultado esto en otras ciudades del país? El momento que se han montado unos potentes sistemas de videovigilancia, es decir, subvencionar a los comerciantes, a las tiendas, a los locales, incluso a personas particulares para que estén organizados en temas de seguridad. Es decir, que los negocios deberían tener todos su cámara de seguridad, su alarma, su botón de pánico, de tal manera que el momento que se produce el hecho, inmediatamente esa información llegue al ECU 911. Es decir, necesitamos mayor coordinación del gobierno seccional con las fuerzas de seguridad del Estado para la prevención, porque estos robos se están dando en horas del día, en horas de la tarde, no necesariamente en horas de la noche. Entonces hay que trabajar un poco más en la prevención. General, el desgaste del personal debe ser terrible. Yo digo, toques de queda, casi 12, 14 horas de trabajo sin descanso, ¿no? Yo converso a veces con algunos oficiales para pedir información o solicitar entrevistas y claro, pasan en una sobrecarga laboral súper fuerte, igual que los casi 38.000 o 40.000 uniformados de Fuerzas Armadas. Es momento ya que el Estado pueda abrir una nueva convocatoria, no sé si se puede reglamentar esto, porque además cuesta muchísimo dinero, ¿no? Para incrementar el número de soldados y oficiales de línea y de armas, sobre todo, para un poco fortalecer, porque esto va de largo. Yo creo que esto puede durar 15, 20 años, como le pasó a Colombia, que todavía no lo controla. Estamos viendo lo que sucede en el Caquetá, en el Putumayo, en la zona oriental, donde las FARC, el ELN y todos estos grupos delincuenciales guerrilleros están haciendo la suya, es una guerra interna. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para eso. La policía cada año incrementa, ahora tiene 56.000, pero me da la impresión que las Fuerzas Armadas se han quedado, no sé por qué, tal vez ahí sea un tema más de estructura interna, pero debería haber un incremento, ¿no? Así como se están comprando lanchas guardacostas, nuevos blindados, etcétera, también debería incrementarse el número de tropa. Muy buena también esta pregunta porque, mire Byron, en realidad el incremento del personal es importante, es necesario, la policía lo ha hecho porque de acuerdo a los índices internacionales así lo amerita, por cada 10 ciudadanos determina el número de policías que debe existir. Entonces, en Fuerzas Armadas lo que se debe priorizar es el incremento de la tecnología, por un lado. ¿Por qué? Porque la tecnología viene a reforzar el esfuerzo humano. Claro. Y es lo que, como repito, está dando o ha dado resultado en otros lugares donde se ha obtenido estas ventajas contra el crimen organizado utilizando la tecnología. Perdón. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, se necesita mayor cantidad de medios electrónicos para, por ejemplo, vigilar las fronteras. Las fronteras, que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, definitivamente ya es insuficiente el esfuerzo humano. Frontera norte, 700 y pico de kilómetros de selva y montaña con Colombia, en los cuales en la selva cruzan el río San Miguel, cruzan el río Putumayo, los delincuentes y están en nuestro territorio. ¿Cómo se logra controlar ahora técnicamente eso? Con radares, con aviones no tripulados, con drones que están vigilando en forma permanente. ¿Por qué no pensar en un satélite? La renta de un satélite, que un satélite puede tomar imágenes de un vehículo detenido, es decir, trabajar estrechamente con los Estados Unidos, con los países amigos de Europa también que están apoyando al Ecuador. Frontera sur, una gran cantidad de pasos ilegales por donde se mueve el contrabando. Muchas de las armas que ingresan al Ecuador vienen por la frontera sur. Entonces, antes
que pensar este momento en el incremento de personal del pie de fuerza que es necesario, hay que pensar en dotar a las fuerzas de seguridad, a Fuerzas Armadas, de la tecnología necesaria para evitar esta fatiga operacional de la que usted está hablando y también apoyar el esfuerzo humano. General, con respecto a... Perdone que le interrumpa. Si solo para terminar. Sí, es necesario sí ir lo que se llama profesionalizar esta guerra, es decir, seguramente necesitamos menos número de conscriptos ya de servicio militar voluntario y de a poco ir incrementando progresivamente el personal profesional. Le preguntaba el tema de, por ejemplo, el uso de drones. Mira, Ucrania, que no es un país de una gran industria, ha desarrollado en 2 años y medio una tecnología de drones que cuestan menos de $1,000 y están llegando a Moscú. Ni en la Segunda Guerra Mundial los nazis pudieron bombardear Moscú y los drones ucranianos atraviesan el cielo 1.500 kilómetros y golpean la estructura petrolera de Putin. Algo que creo que no es menos importante en la adquisición de esa tecnología barata para, por ejemplo, poner en la frontera norte. Entonces podemos controlar desde una base, ¿no?, el movimiento de ilegales, droga, armas, solamente con la tecnología, y con el mismo dron pueden bombardearle. Es decir, costaría menos y sería más eficaz. Absolutamente. También vemos que la economía criminal se ha dedicado, por ejemplo, a afectar la infraestructura estratégica. Claro. El oleoducto nacional es cada vez más intervenido por estos ilegales y eso les da un rédito económico sumamente interesante. Miles de galones de combustible son extraídos del oleoducto, del poliducto. ¿Cómo patrullar eso? Cientos de kilómetros que tiene el oleoducto, el poliducto. ¿Cómo controlar eso? Con medios de esta naturaleza. Los drones que estén patrullando en forma permanente y por qué no pensar en drones ya armados, no solo de vigilancia, sino que vayan armados y si no levantan las manos los delincuentes... Bueno, las FARC lo utilizan. Las FARC acaban de matar a unos policías con unos drones bomba. Claro, imagínate. Así es. Hay que también pensar en eso. Es decir, el esfuerzo operacional solo de soldados y policías no es suficiente. El Estado tiene que intervenir en tecnología. Gracias, general, por atender la entrevista. Yo les agradezco a ustedes más bien por su invitación. Estoy siempre a las órdenes y esperemos que los niveles de seguridad y el esfuerzo que está haciendo el Estado, Fuerzas Armadas, Policía, dé los mejores resultados para mejorar los niveles de seguridad de los ecuatorianos. Gracias al general en servicio pasivo José Luis Castillo, analista, docente, que ha estado con nosotros haciendo el análisis de la culminación de este toque de queda hoy a las 5 de la mañana. Hoy es lunes 18 de mayo. Vamos a ir a la pausa a las 7 de la mañana con 28 minutos. Ya retornamos. FB Radio. Inicio de espacio publicitario. En Chery te esperamos con increíbles modelos 2027. Elige el Aristo 5 Pro Max, el sedán más equipado del segmento por $16,990, con frenos de disco en las 4 ruedas, 6 airbags y homologado para Extra Eco País. O súbete al Vigo 2 Pro Max por $18,490, con AutoHold, freno de estacionamiento electrónico, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Ambos modelos con respaldo, tecnología y seguridad que mereces. Agenda tu test drive o visítanos en nuestros concesionarios Chery a nivel nacional. El campeonato más importante se juega donde está la suerte y donde sí se puede ganar en grande. Regístrate hoy en ecuabet.com y participa por $500,000 en premios. Sí, escuchaste bien, $500,000 en premios. Así que ya lo sabes, haz tu jugada, no dejes pasar esta oportunidad y juega con los mejores. La suerte está de nuestro lado, úsala en Patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Empieza tu futuro ahora. Estudia una carrera tecnológica en la UTPL. En solo 2 años, obtén tu título profesional 100% en línea. Elige una de nuestras tecnologías en marketing turístico digital, negociación y ventas, creación audiovisual digital, contabilidad y asesoría tributaria, modelado BIM para la industria de la construcción,
comunicación estratégica y marketing digital. Obtén tu título de tercer nivel reconocido por la CENESID. Conecta con nosotros. Ingresa a utpl.edu.es/tecnologías. Transforma tu vida a través del conocimiento. UTPL Tech. Empieza tu futuro ahora. ¿Buscas una camioneta para el trabajo y tu día a día? La Ram 700 doble cabina tiene el poder americano que necesitas. Más comodidad con 2 filas de asientos y 4 puertas. Y mayor eficiencia con capacidad de carga de hasta 650 kilos. Funciona con gasolina extra y te mantiene conectado con pantalla de 7 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Todo desde 21,999. Conoce los beneficios especiales de este mes. Visítanos en los concesionarios RAM a nivel nacional. RAM, poder inigualable, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. En FB Radio 105.7 FM nos debemos a nuestra audiencia y estamos en la permanente búsqueda de la verdad común. Vamos a continuar, 7 de la mañana con 31 minutos en el territorio ecuatoriano. Nos acompaña Rubén Lozano, él es técnico en transporte, así que vamos a preguntarle. Están las mesas técnicas reuniéndose para el tema del incremento del valor, del precio del transporte urbano en la capital de la República. Se dice que aspiran por lo menos 45 centavos los transportistas. Han dicho que la parte técnica debe llegar a 68, 69 centavos. El alcalde ha manifestado que eso es imposible, inviable. También lo ha dicho Alex Pérez, el secretario de Movilidad, pero que va a haber un incremento, daría la impresión que sí, porque ¿para qué se sientan si hay un reclamo? Han subido los combustibles, entonces uno dice, va a haber un incremento. La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuál es el valor ideal de un transporte público en la capital de la República que es deficiente? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. La oportunidad de poder dialogar de un tema muy importante que al momento nos preocupa a toda la ciudadanía. Como usted muy bien decía, desgraciadamente la eliminación del subsidio del diésel y también la suspensión ya de la compensación que venía dando el gobierno genera una presión sobre los costos de operación de los buses y por ende posiblemente una modificación de la tarifa. Digo posiblemente porque no necesariamente este déficit que existe para poder cubrir el costo del diésel tiene que ser trasladado al usuario. Existen otros mecanismos que se pueden aplicar. Por ejemplo, en los casos de las dos empresas públicas que hacen transporte de pasajeros, hablo del metro o la empresa de pasajeros, ellos reciben una compensación o un subsidio por parte del municipio, un parte de su presupuesto, que equivale en el caso de la empresa de pasajeros, 65 centavos por cada usuario transportado. En el caso del metro, sobrepasa el $1 por cada pasajero transportado. Entonces, este es un ejemplo del que no necesariamente el costo de operación tiene que ser cubierto por el usuario, porque evidentemente hay muchos factores que hacen que no todos puedan pagar un valor de tarifa alto de transporte. Entonces, lo que se plantea es cómo cubrir un déficit que existe para los costos de operación de las unidades, el cual obviamente debe tener un tratamiento por parte de la autoridad, como ya lo hizo el gobierno, generando un aporte directo a las operadoras, o la otra alternativa, que no es la que se está buscando, es una posible variación de la tarifa. Y también hablar de un elemento que es importante y que es el cambio de modelo de gestión, que ya está aprobado en una ordenanza, donde justamente el operador ya no va a depender de sus ingresos de la tarifa del usuario, sino más bien de cubrir el equilibrio financiero para mantener el servicio. Eso ya está planteado en una ordenanza y hacia eso estamos caminando justamente con la autoridad, ir viabilizando ese mecanismo que es totalmente viable y que evita que el usuario tenga que cancelar el valor total de la tarifa que cuesta transportarlo en las unidades de transporte público. Justamente este modelo de gestión plantea que los ingresos del operador, obviamente a través de una centralización con el sistema de recaudo, que es un elemento fundamental para poder llegar a ese objetivo, sea a través del mecanismo de distribución de ingresos mediante una caja común y un pago por kilómetro, un pago por disponibilidad del servicio, que es una alternativa mucho más viable
y que baja el impacto hacia el usuario, que es el que en muchos de los casos genera el inconveniente de que tenga que pagar más, como usted muy bien decía, por un servicio que no cubre sus expectativas y que evidentemente eso es a donde estamos trabajando justamente. Cómo mejorar el servicio, que sabemos cuáles son las falencias, pero qué hacer para cubrir justamente esa necesidad que tiene el usuario de ya no tener tanto problema que actualmente tiene dentro de las unidades de transporte público, que principalmente son ocasionadas por el modelo de gestión que actualmente tenemos, que hasta cierto punto le obliga al conductor por buscar más pasajeros y obviamente generar competencia con otras unidades. Ahora, el tema de las posiciones, han dicho ellos que hasta el 31 de mayo esto debe estar solucionado. ¿Usted cree como técnico en transporte que se puede llegar a ese punto de encuentro y que esa decisión además no tenga repercusiones en lo político? Porque ahí está el temor hoy día, que tenga repercusiones en el tema político, porque ya mismo vamos a las elecciones seccionales. Sí, ventajosamente la administración municipal también coincide que este tema hay que resolverlo de manera inmediata, porque justamente no se puede garantizar la continuidad del servicio, que es justamente una responsabilidad del Estado, y obviamente que lo hace a través de las operadoras privadas, porque no existen los recursos suficientes. Entonces, por eso es que hay una preocupación importante de la autoridad y que ha dicho que se va a tomar decisiones de manera inmediata. Obviamente que parte del hecho de ir tomando ciertos pasos, de ir cumpliendo ciertos requisitos. Primero es obviamente ver cuál es el mecanismo de poder llegar al equilibrio financiero. Segundo, su aplicación, que implica necesariamente ir al Consejo Metropolitano para que se apruebe este mecanismo, y eso obviamente toma tiempo. Pero sí existe el compromiso de la autoridad de que hasta fin de mes se tenga ya, digamos, una definición de qué se va a hacer, y luego obviamente hacer todo el proceso legislativo que eso implique. Claro, dicen que el servicio tenía que haber mejorado hace años, la flota y el tema del servicio como tal, que es deficiente aquí, lo vemos todos los días. ¿Usted cree que si hay ese incremento, vamos a suponer que se incremente de 35 a 45 centavos, puede mejorar efectivamente que los transportistas se puedan comprometer y lo puedan hacer? Hay un elemento importante que desgraciadamente no se tomó en cuenta o no se aplicó en el incremento anterior, porque claro, todos nos preguntamos qué pasó cuando la tarifa pasó de 25 a 35. En el nivel de servicio no pasó absolutamente nada, porque si bien la ordenanza C17-2020 ponía condiciones para que la operadora pueda llegar a la tarifa de 35, pero no atacó el problema fundamental, que es justamente el tema de la competencia entre unidades. Es decir, no se hizo un mecanismo de pago diferente a los operadores, y obviamente no porque no estaba escrito, sino que quedaron unos elementos por implementarse, que era principalmente el sistema de recaudo. El sistema de recaudo evita que haya dinero en el bus, y al no haber dinero en el bus, el conductor por sí mismo ya no tiene esa presión de estar buscando pasajeros para coger ingresos. Entonces, ese es el cambio más importante que va a haber esta vez. Ya ustedes saben que ya la municipalidad ha implementado recaudo tanto en la empresa de pasajeros como en el metro, y el siguiente paso es justamente implementar en la red convencional. Eso va a asegurar que ya no vuelva a suceder lo que pasó anteriormente. Si en el caso de que hubiera, digamos, una variación de la tarifa, o en el caso de que se vaya a seguir entregando una compensación, porque el objetivo es justamente tratar de cubrir el problema que nos ha generado la eliminación del subsidio del diésel, pero también de la mano hacer las gestiones necesarias o los esfuerzos necesarios para poder mejorar el servicio. Y esto va por el hecho de, primero, implementar recaudo, que obviamente se está conversando de ese tema, porque eso necesita también ciertos recursos que no son altos, pero que son recursos. El segundo, también capacitación fuerte, digamos, o muy importante a los conductores. Y tercero, también esfuerzos conjuntos con la municipalidad para darle cierta prioridad a la circulación de los buses, porque otro de los problemas que los usuarios reclaman es los altos tiempos de viaje en hora pico, que obviamente son ocasionados por la congestión vehicular y también por la forma de operar de los buses, ¿no? Que estamos cambiando desde un carril a otro para tratar de ganarle al bus de adelante. Y eso también sí genera en ciertos momentos congestión hacia el resto de vehículos privados. Entonces el objetivo también es mejorar cierta infraestructura
para tener prioridad de circulación de los vehículos, de los buses de transporte público. Eso va a atacar el otro problema que mencionaba, que es justamente los altos tiempos de viaje. El otro problema es la seguridad, pero obviamente ahí también se está trabajando, viendo mecanismos de cómo tener una respuesta más efectiva por parte de la policía cuando se generen novedades de inseguridad dentro de las unidades. Esos 3 puntos son los más importantes que se ha podido visualizar en cuanto al reclamo que tienen los usuarios en cuanto al servicio. Estamos dialogando con Rubén Lozano, técnico en transporte. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Señor Alessandro, ¿cómo está? Yo sí creo que el municipio tiene parte de la responsabilidad de esta crisis y voy a enumerar 3 elementos. Cuando el gobierno anunciaba que se iba a modificar, revisar el tema de los subsidios, era evidente que se iba a dar. Se dio en septiembre, hubo las movilizaciones y todo. Y desde septiembre a la fecha, el municipio ha hecho poco o casi nada. Yo aquí he cuestionado varias veces al secretario de Movilidad y algunos concejales oficialistas, porque ahí sí, como se dice vulgarmente en el barrio, dan papaya. ¿Por qué? Porque si ya sabían que se vino esto y esperaron la voluntad de los transportistas para el sistema de recaudo y la burocracia terrible que tiene el municipio, no lograron hacer la tarjeta de recaudo electrónica el año pasado, pues han perdido 8 meses prácticamente. Y lo más grave de esto es que, claro, ya venimos de un tema electoral que nadie lo tenía previsto. Entonces se durmió en los laureles del municipio, hay que decirlo. Porque los transportistas van a usar este pretexto político para que le presionar al municipio. Y el único competente es el municipio, no el Estado central, no el gobierno. No le pueden echar la culpa al gobierno, es clarísimo. Es una responsabilidad política, pero también de gestión. Y ahí el municipio falla en la gestión. Porque, repito, ha tenido 8 meses y no ha hecho absolutamente nada. El municipio debe haberse sentado con los transportistas en diciembre. Tienen que irse al sistema de recaudo automático, sí o no, y chao la frecuencia. Así de fácil. Y evitaba este chantaje. Entonces, claro, evidentemente nadie esperaba que iba a haber una guerra y que el petróleo iba a estar por las nubes y que el precio iba a subir por encima de los $4. O los 2 o los 3, dependiendo de la gasolina. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ahí sí hay una corresponsabilidad del municipio que quiere, digamos, públicamente echarle la culpa al gobierno. Efectivamente, lo que usted indica es muy cierto. De hecho, el año anterior existió una resolución en la cual las operadoras debían ya haber implementado recaudo hasta el mes de octubre del año 2025. Así es. Pero desgraciadamente no fue por tema de no querer hacerlo. Uno de los requisitos para implementar recaudo es que los sistemas que vayan implementando los operadores deben garantizar la interoperabilidad, es decir, que puedan comunicarse entre ellos con el sistema del metro y con el sistema de la empresa de pasajeros. Pero era necesario implementar un laboratorio para poder hacer esta homologación, si cabe el término, de los equipos, lo cual desgraciadamente no se cumplió. Entonces, no se pudo cumplir esa resolución por falta del municipio mismo. Entonces ahí sí es la realidad lo que se indica. Sí hubo un poco de descoordinación y no se hizo las cosas a tiempo como debía haberse hecho. Eso sí sucedió y vemos que recién ahora Empresa de Pasajeros ya, digamos, está ya en pruebas finales de la implementación del recaudo y faltan los operadores privados, que como digo, no fue por falta de voluntad de ellos, sino más bien la autoridad no cumplió con lo que debía haber hecho. Ojalá esta vez ya no dejemos las cosas para el último y hagamos las cosas en su debido momento. Hay otro problema también, que justamente el COTAD le limita generar recursos para inversiones que no sean en infraestructura, y eso también es un problema que está viviendo la municipalidad, que ojalá se logre superar, porque caso contrario ni siquiera va a poder hacer el aporte que actualmente hace a la empresa de pasajeros y al metro, y eso le pone en otro problema muy, muy complejo de resolver a la municipalidad, ¿no? Ahora, aquí el gran perjudicado es el usuario. Evidentemente, el usuario no le importa si estamos en elecciones, no le importa si el alcalde se pelea con su vecino de Carondelet y no le importa si la gasolina ha subido o no. Lo único que le preocupa es que sus 35 centavos pueden subir a 40 o 45. Y para las personas que utilizan de 2 a 3, incluso 4 viajes al día, representa $1. Si usted hace la aritmética de los 30 días, pues la gente va a tener que usar más dinero para el transporte que para comprar el pan y la leche, ¿no? Así de sencillo y crudo, hay que decirlo. Entonces, evidentemente, este tema se va a romper por
digamos, por el hilo más fino. Si bien los transportistas no pueden suspender el servicio porque está penado por la ley, penado, porque es un delito penal la suspensión de servicios públicos o servicios básicos, estratégicos. Los transportistas no es que se van a cruzar de brazos y van a decir gracias, siga nomás. Entonces, ahí me parece que uno de los dos va a ceder y como digo yo, el resultado va a ser pues que al usuario final le sigan perjudicando, sea con el pésimo servicio o sea con un incremento. Sí, por ese lado hay que tomar en cuenta un factor que desgraciadamente aquí en el país no se ha implementado. En la ley de tránsito y dentro de las ordenanzas que rigen en el distrito, se habla de la tarifa socialmente justa, pero no se ha aplicado ese concepto y obviamente eso hace que siempre los usuarios estemos pensando de que la tarifa debe ser lo más baja posible. Solo tomar en cuenta una pequeña información. El año 2019, cuando se revisó el valor de tarifa, que subió de 25 a 35, el salario básico era de $394. Actualmente el salario básico es 482, pero obviamente esos incrementos no han sido, digamos, utilizados para reconocer que el costo de operación de los buses ha ido subiendo. No podemos pensar que el costo de operación, más ahora con el tema del diésel, es el mismo el año 2019 que el año 2026. Entonces, el objetivo justamente de que en la ley conste la tarifa socialmente justa es que se hable de un porcentaje de los ingresos que tiene un ciudadano para cubrir los costos de transporte. No puede quedar fijo porque obviamente si sube el salario básico, al menos un porcentaje de ese salario básico tiene que estar destinado a cubrir los costos de movilización. Entonces, lo que se busca es que se tenga una diferenciación en lo que es tarifa técnica, es decir, en lo que cuesta la operación de trasladar una persona en un bus y lo que puede pagar, que tampoco podemos pensar que el usuario pueda pagar todo el costo de tarifa técnica, porque hablar de 65, 70 centavos que actualmente costaría movilizar cada persona es imposible, es inviable, porque una persona no va a poder pagar eso y obviamente vamos a generar más bien una disminución de demanda y un impacto más fuerte sobre la tarifa. Entonces el objetivo es hablar de tarifa socialmente justa donde se calcule un valor donde la gente pueda pagar y la diferencia obviamente pueda ser cubierta por el Estado a través de una compensación directa al usuario. Pero el Estado sería, perdón la interrupción, el Estado sería el municipio. O sea, sí, el municipio tendría que subsidiar eso. Ajá. Claro, pero hay un elemento importante que es justamente el sistema de recaudo. Con el sistema de recaudo, al tener ya prácticamente información real de los usuarios, se pueden canalizar subsidios cruzados, es decir, el que menos tiene puede recibir un subsidio y el que más tiene a lo mejor podría pagar un poco más. De esa manera utilizamos la tecnología para evitar justamente de que a lo mejor con recursos municipales que deben utilizarse para inversiones en otros estamentos se utilice para este fin. Además hay que tomar en cuenta también que dentro de la ordenanza que está reformada, la 017-2020, se habla primero del cambio de modelo de gestión y segundo también de la generación de un fondo de equilibrio, de tal manera que ese fondo de equilibrio se alimentaría de fuentes que están directamente relacionadas con el tema movilidad. Hablo, por ejemplo, de una sobretasa en la zona azul, peajes urbanos, en donde justamente la misma movilidad vaya cubriendo los costos para que todos tratemos de usar un servicio de transporte que sea adecuado y que no tenga yo que usar el vehículo privado que desgraciadamente no tiene el espacio suficiente para poder circular y genera congestión dentro de la ciudad y afecta a todos, no solamente a él mismo. Quito debería pensar como ciudad, como el modelo de gestión, no en esta administración que ya termina, pero las siguientes, con un modelo municipal exclusivo de transporte. A ver. Claro, hay varias alternativas. Todo es cuestión de cuantificar cuál sería la solución más efectiva. Porque si tomamos en cuenta nada más los servicios que actualmente operan, no hablemos de metro, sino empresa de pasajeros. A la empresa de pasajeros, el municipio les subsidia más de $60 millones al año, es decir, el costo de trasladar una persona dentro del sistema de la empresa de pasajeros es de $1, un poco más de $1, que le subsidia 65 centavos a cada pasajero. Entonces, ahí se ve también que no es tan eficiente hablar de municipalización. Sí, un modelo mixto que evidentemente garantice la calidad de servicio que se lo puede conseguir mediante
mecanismos que no necesariamente sean inversiones públicas, es decir, adquirir flota propia o tener más de 6.000 conductores para tener operativas de 6.000 unidades que operan en la ciudad, que ya se ha demostrado durante el tiempo que no necesariamente lo que hace el gobierno es adecuado. Aquí mismo en Quito hay el ejemplo de la famosa empresa de transporte que operaba en el año 96, hasta el año 97 y que quebró porque desgraciadamente no lograron tener una operación adecuada y eso hizo que vaya fracasando un modelo, digamos, municipal que se empezó a implementar y que hasta ahora, digamos, algo se mantiene a través de la empresa de pasajeros. Pero vemos que no es nada eficiente porque si comparamos el operador privado, en promedio tiene 3.5 empleados por cada bus que opera. La empresa de pasajeros tiene 10 empleados por cada bus que opera. Entonces, imagínense la ineficiencia que tendría que pagar la ciudad si hablamos de una municipalización del servicio. Entonces, hay alternativas, pero evidentemente hay que ver, digamos, costo-beneficio y también cómo garantizar o no la calidad de ese servicio, que evidentemente es responsabilidad del Estado, del municipio, la prestación, y él busca el mecanismo más adecuado para poder ejercerlo. Entonces, de lo que usted comenta, el municipio sería negligente al gestionar el transporte. Imagínense, 10 personas por transporte, para entender un poco, por unidad. Así es. Es muchísimo, mientras que el privado utiliza solo 3. A mí me parece absolutamente desproporcionado. ¿Cómo justificar eso? Desgraciadamente siempre las empresas públicas pasan a ser, digamos, un espacio para ubicar inclusive ciertos compromisos políticos. Piponazgo. Exactamente, hay más personal del que se necesita. Aparte de que antes se podía decir que la empresa pública era bastante eficiente. Se hacían procesos más transparentes de adquisición y actualmente no se puede garantizar eso por muchos factores que no es necesario entrar al detalle, pero como les digo, el costo de operación y la cantidad de personal que está involucrado en el servicio de la empresa de pasajeros es demasiado alto. Entonces sí, hay que evaluar que eso no sería adecuado reproducirlo prácticamente por 10, porque más o menos de ellos actualmente operan más o menos 300 buses articulados. Y hablar de 3.000 buses en total en operación a cargo de ellos va a ser un costo demasiado alto y una carga burocrática altísima, porque también hay que tomar en cuenta que la empresa de pasajeros o cualquier empresa que tiene una cantidad alta de funcionarios o de trabajadores ya implica tener un comité de empresa, sindicato y con muchos otros beneficios que ese es un costo. No se va a poder sostener y obligarle como administrador del servicio público a los prestadores privados que migren al híbrido y eléctrico. En muchos países del mundo el sistema de transporte público es eléctrico e híbrido, porque el costo del combustible va a seguir subiendo y ahora el sistema de movilidad eléctrica es una gran ventaja que disminuye no solamente costos operacionales, sino también temas de medio ambiente. Yo no sé si puede ser una alternativa también. Sí, es totalmente viable. Bueno, hablar de híbrido aquí en el país, desgraciadamente no podemos hacerlo, porque para traer vehículos híbridos a diésel necesitamos tener un combustible superior a Euro 5. Acá tenemos apenas de Euro 3, entonces no es viable. Bus eléctrico, por supuesto. De hecho, se han hecho cálculos y cuando el diésel sobrepase los $3.50 el galón, ya no es viable operar con buses diésel, porque es demasiado costoso. Ahí se hace totalmente viable la electromovilidad, que prácticamente estamos muy cerca, pero para eso evidentemente el operador privado necesita ciertas garantías para poder cubrir esas inversiones que por ventaja también ya no son muy altas actualmente. Por ejemplo, si comparamos con Chile o Bogotá, donde la electromovilidad ha tomado mucha fuerza, el primer escollo, el primer problema que tenemos es que la tarifa acá es demasiado baja, y por eso hablaba de una forma diferente de aplicar la tarifa. Y claro, no podemos aplicar, por ejemplo, tarifa de 75 centavos o mayor a $1, que es lo que tiene Bogotá o Chile, porque ahí le ponemos una limitación al usuario. La idea es que el mismo modelo de gestión me asegure primero tener una garantía de cubrir esas inversiones nuevas y también una garantía de un pago que sea acorde a las inversiones y acorde a la operación que se está generando. Entonces, por eso hablaba de que si cambiamos modelo de gestión se debe realizar todo eso. Al tener también un pago electrónico, también garantizo de que el operador tenga todos sus ingresos, porque en la actualidad todos sabemos que al manejar en efectivo, una parte importante de los ingresos se desvían, sea al ayudante o al conductor, y por eso también es el mal servicio, ¿no?
ellos se llevan parte del recurso que recogen y obviamente por eso están motivados a generar competencia entre unidades. Terrible. Gracias, señor Lozano. Le agradecemos, Rubén, por atender la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Un buen día. A Rubén Lozano, técnico en transporte. Lo que podemos nosotros visualizar, Byron, es que el problema en estas mesas técnicas no lo van a solucionar. No, señor Byron, no pasa nada. Un parche ahí. Sí, hasta que lleguen las elecciones. Exacto. Se lo aseguro. ¿Sabe qué? Vamos les van a dar un caramelito a los transportistas para que dejen de jorobar, perdón la expresión, hasta el día de las elecciones y ver cómo negocian. Claro, entonces, es evidente. El tema es demasiado, es echarle candela al año viejo. Ahora, el problema de los combustibles va a seguir. A y propósito, está en $105.7 el barril de petróleo ecuatoriano. Sigue subsidiando el diésel. Por supuesto, ojo con eso. O sea, si es que estuviese el precio real, estuviésemos pagando $4. Claro, porque es $1.90 y pico. Claro. Lo que se subsidia. O sea, el gobierno está subsidiando hartísimo. Entonces, el asunto es grave. No lo dimensionamos. ¿Sabe por qué no lo dimensionamos, Byron? Porque vivimos el día a día. Claro. Entonces, en el día a día uno, pues, a ver... No mañana, lo siente. Exacto, vamos a ver qué pasa mañana. Pero el tema de la guerra a propósito no se soluciona. Y esto va de largo porque tanto Estados Unidos como Irán, cada uno está en su posición contra... se está esperando que Donald Trump ya dé una rueda de prensa para saber exactamente cuál es el siguiente paso que van a dar, porque no han llegado a ningún arreglo, ¿no? Entonces, y mientras exista esa especulación, el precio del petróleo sigue por los $105. El ecuatoriano está en 95 más o menos por el castigo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que no tenemos generación propia de refinación de petróleo. Es decir, ese cacharro viejo que funciona a medias, que no sirve para nada, hay que decirlo. La refinería de Esmeraldas produce poco o casi nada, de mala calidad. Entonces el gobierno tiene que comprar el combustible afuera y ahí es lo caro. Lamentablemente es una realidad. No hay nada que hacer. 7:57 en el territorio ecuatoriano. Vamos a ir a la pausa en este día lunes 18 de mayo. A propósito, don Byron, este fin de semana es feriado, ¿no? Por si acaso no... Usted que siempre lunes. Está... Claro, fin de semana. Porque el 24 de mayo el señor presidente da su informe a la Nación, día domingo, y por la ley de feriado se traslada al lunes 25. Sí, entonces, el 24 de mayo. ¿Usted se recuerda qué es el 24 de mayo? Claro, obvio, la batalla del Pichich, hable serio, Cerveira. Aquí cito nomás fue la batalla. Año de la batalla del Pichich. 1822. 1822. Claro. Está bien, vea. Sí. La memoria, pues vea. Lo que pasa es que la gente se harta sardina. Oiga, se confunde con la independencia de Guayaquil, que fue en 1820. Claro. Entonces, un año antes. Un año. A ver, 20, perdón. Vamos a la pausa, ya retornamos, 7:58. FB Radio. La gloria continental se siente en el aire. La Copa Libertadores se vive intensamente en FB Radio. Este miércoles 20 de mayo, el estadio Rodrigo Paz Delgado se viste de blanco. Los albos van por la punta, pero cuidado, el Granate llega decidido a pelear la clasificación. No te pierdas ni un solo detalle. Arrancamos con la previa desde las 18 horas y el pitazo inicial a las 19:30. Todas las emociones con el equipo de FB Deportes. Porque a Liga se le escucha mejor aquí. FB Radio, 5 años de hacer buena radio. Inicio de espacio publicitario. Opticom, hiperconexión, el mejor package sin distorsión. Opticom, full conexión, tu internet premium sin decepción. Opticom, hiperconexión, la mejor bandwidth sin tensión. Opticom, la red que hace realidad tus sueños digitales. Opticom. Conexión sin fronteras. No esperes más. Descubre los planes perfectos para conectarte al metaverso con Opticom 09620. 09620. Opticom Contacto. Llama ya. Opticom Conecta. 09620. 09620.
Llegó Dorado Bet a Ecuador. DoradoBet.com es mi emoción. DoradoBet.com la sensación. En DoradoBet.com gana un montón. Dorado Bet, la casa de los reyes. DoradoBet.com. Caminamos junto a ti. Vuelve el crédito reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% y hasta 3 meses de gracia. Hay gente que no se detiene, que madruga, que produce, que sueña, y en cada uno de ellos Musugruna está presente. Solicita tu crédito reactiva hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Crédito reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% con hasta 3 meses de gracia. Y si necesitas más, Musugruna te presta $200,000, $300,000 y hasta $700,000. El monto que necesites. Soñar es fácil. Hacerlo realidad es posible con Musugruna. El diseño no es un accidente, no es una tendencia pasajera. Es la respuesta a lo esencial. Así nace la Z9, una camioneta única, diferente y potente, con tecnología inteligente, cámara de 540 grados, techo panorámico y más de 28 asistencias avanzadas de conducción. Ningún terreno limitará tu destino gracias a su tracción 4x4 y al bloqueo de diferencial trasero. All New Z9 Beyond Design, con el respaldo de Dongfeng Maresa. Fin de espacio publicitario. FB Radio 105.7 FM. Muy bien, vamos a continuar. Ya nos acompaña Ramiro Torres, viceministro de Educación Superior encargado. Inicio de clases de los famosos institutos superiores, que es una gran alternativa que tiene el Ecuador, que ya lo teníamos, no es que no teníamos esta posibilidad, pero desde el día 11 de mayo del 2026 se ha integrado a miles de estudiantes a nivel nacional en la modalidad técnica y tecnológica. Bienvenido, buenos días, Ramiro, para que nos comente un poquito cómo ha sido, cuántos ingresaron, qué es lo que se está implementando, institutos superiores, en qué carreras, en qué modalidad, para que la gente pueda conocer un poquito más de este punto que a propósito es una alternativa que existe hace mucho rato, pero que el gobierno lo está impulsando en la actualidad. Bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando, buenos días. Un saludo a usted, a Byron, a su directa audiencia. Así es. El pasado lunes, hoy, cumplen una semana de estar en clases. Más de 37,000 chicos 37,000 están estudiando carreras técnicas y tecnológicas. La gran noticia que tenemos para este periodo académico es que 10,995 chicos, comparados con el periodo anterior, ingresaron a la educación técnica y tecnológica. O sea, un 35% más que el periodo académico anterior. 2,800 chicos están en educación técnica y tecnológica. Eso para nosotros es un muy buen indicador, por decirlo así, porque significa que los chicos que terminan su bachillerato ya no son presa fácil de la delincuencia para vincularse a grupos de delincuencia, valga la redundancia, sino más bien han optado por entrar a nuestros institutos, que son 54 a nivel nacional. Estamos en 23 de las 24 provincias y la oferta es muy variada y además muy pertinente de acuerdo a la localidad o a la provincia en donde se ubican estos institutos. Ahora, esta es una estrategia para fortalecer la educación técnica y tecnológica en el Ecuador, pero es una estrategia, pero ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es poder formar chicos jóvenes en un periodos cortos, 2 años y medio, claro, y que con la consigna de que tengan la posibilidad de aprender haciendo y que después de ese periodo puedan vincularse al trabajo. La idea de la política pública de educación superior en la parte técnica tecnológica es que puedan vincularse al trabajo de manera inmediata, que tengan una alta empleabilidad, claro, de acuerdo a estas carreras. Ahora, exacto. ¿Y cuántas carreras? No nos va a decir todas, pero ¿cuántas carreras? ¿Cuántas posibilidades existen en el país hoy día?
en estos 53 institutos, 54 institutos, hay más de 500 carreras, Fernando. Y muchas de ellas tienen esta modalidad dual. La modalidad dual significa que el 50% de la carrera la desarrollan en las empresas, en la temática que están estudiando, y el otro 50% están en aula, ya en parte de clases y demás muy definido, pero lo que propendemos es que las horas de clase o el 50% que tienen de clase tengan un equipamiento igual o mejor a las empresas o la industria donde van. Eso es muy importante. El presupuesto, se había hablado mucho que había una reducción del presupuesto en educación superior, pero el gobierno dice que hay un incremento. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que en lo que va de este año, en el sistema de educación superior hemos incrementado 59 millones de dólares. En todo el sistema. En todo el sistema hemos incrementado 59 millones de dólares, y para este año las universidades y escuelas politécnicas tienen más de 1.500 millones de dólares en el sistema para ejecución. Tanto universidades de pregrado, universidades de posgrado y 8 universidades cofinanciadas particulares que gestionan recursos públicos. Ahora, decía la ministra que están haciendo el acompañamiento. ¿A qué se refiere ese acompañamiento que le están realizando desde el Ministerio de Educación? Bueno, para nosotros es clave que los chicos puedan tener un acompañamiento y una orientación vocacional, estimado Fernando, porque una cosa es que usted haga una carrera técnica tecnológica y otra una de grado, ¿cierto? Entonces es importante que los jóvenes, los chicos, las chicas que están en educación media y bachillerato puedan tener una adecuada orientación respecto a lo que van a estudiar, para que cuando tomen sus cupos realmente vayan a las carreras en donde ellos tienen mejor perfil, mejor orientación, mejores cualidades o inclusive habilidades blandas, ¿no? Que ahora es lo que tanto se habla en el sistema. Ahora, los institutos que ustedes apoyan son públicos. Dice son públicos. O sea, los 53, 54 son públicos. Y repartidos en todo el país. En todo el país. Estamos inclusive hasta en el archipiélago de las Galápagos. En la única provincia que no estamos, estimado Fernando, es en Santa Elena. Pero estaremos... Pero me imagino que próximamente... Pues, usted entenderá que ya vamos a estar. El presidente. Pero lo interesante es que dentro de estos 54 institutos también tenemos 4 conservatorios superiores, que lo que atienden es a la población que quiere especializar sus estudios en temas como ensamblaje de cuerdas, de viento, canto y demás. Entonces, también atendemos en provincias como Loja, Cuenca y Quito. Tenemos ahí 3 conservatorios superiores. Han iniciado las clases de este periodo desde el 2026, pero ¿para cuándo las próximas inscripciones? Empezamos el registro nacional el 6 de junio. Ya mismo. Sí, porque lo que requerimos es que, lo que pasa es que los 2 periodos académicos, un periodo académico, el que acabamos de cerrar, el que empezaron clases del 11 de mayo, atiende a la región costa. Y el de junio atiende a la región sierra y Galápagos. Entonces, y Oriente, disculpe, Fernando. Entonces, claro, acabamos de cerrar región costa y ahora estamos ya construyendo el cronograma desde el mes de junio, 6 de junio, para poder atender a todos los bachilleres de la región Sierra y Oriente. Dialogamos con Ramiro Torres, él es viceministro de Educación Superior encargado. Byron Galarza continúa el diálogo. Bien, maestro, ¿cómo vamos? Buenos días. La nueva academia tiene que replantearse sus contenidos, yo lo he dicho varias veces, porque claro, hay demasiados arquitectos, médicos, periodistas, economistas, pero abogados. El país necesita técnicos, porque somos un país agroexportador, porque el modelo de producción de bienes y servicios se ha transformado con la digitalización de la economía y de la sociedad. Desde esa lógica, estos centros tecnológicos le apuestan a eso, o deberían apostarle a eso, porque los chicos jóvenes, a diferencia de nuestras generaciones, pues ni siquiera buscan un empleo, buscan la manera de ser sus propios generadores de recursos a través de alguna especialidad. Y creo que por ahí debería apuntar la nueva lógica del gobierno en educación técnica. Así es, estimado Byron, buenos días. Evidentemente, lo que usted menciona es la pertinencia de la oferta académica respecto a lo que requiere cada zona, cada contexto. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo,
En Manabí nosotros tenemos 2 institutos públicos que lo que ofertan son tecnologías superiores en logística portuaria, en mecánica naval, en procesamiento de alimentos, y bueno, tampoco es menos cierto que los institutos también tienen aquellas carreras que son muy demandadas, que es mecánica automotriz, contabilidad, educación inicial. Que no se puede dejar de ofertar. No los vamos a dejar de ofertar, y algunas de esas carreras, por ejemplo, son focalizadas. Son en convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano, Educación Inicial. Nosotros recibimos los chicos que vienen del Ministerio de Desarrollo Humano para formarlos en educación inicial para que puedan luego integrarse en los centros de cuidado infantil. Interesante. Pero es clave que nosotros desarrollemos las carreras conforme a lo que requiere el contexto local. En Bolívar, por ejemplo, o en Cotopaxi, perdón, tenemos carreras como ingeniería, electricidad, el tema de electromovilidad. ¿Por qué? Porque la zona de Cotopaxi es pujante en el tema agroexportador, y tienen cuartos fríos y tienen todo el tema de logística. Entonces, digamos, para cerrar un poco la idea, lo que nosotros estamos trabajando es en poder tener una oferta pertinente de acuerdo al contexto local, al desarrollo empresarial, y que eso se traduzca luego en la empleabilidad para los chicos. Claro, es que el desarrollo de la academia debe estar en función, los contenidos me refiero, a lo que demanda el país, ¿no? Y si somos un país agroexportador, que todavía estamos en materias primas, habría que enfocar precisamente esa malla curricular técnica a esa modalidad. Ahora, los docentes, el equipo académico, tiene que tener alguna especialidad importante, pero claro, no es lo mismo el docente que estudió hace 15 o 20 años incorporarse a estas nuevas tecnologías para darle a los chicos, pues, estas nuevas, sobre todo estas nuevas herramientas. Ahora usted puede ver cómo la inteligencia artificial está rompiendo absolutamente todos los paradigmas en oficios muy tradicionales, pero también en los nuevos, ¿no? Uno ve cómo, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial puede desarrollar mejor los cultivos con genética, en fin, una cosa impresionante que todavía estamos nosotros muy incipientes en eso. ¿Cómo el Estado o el Ministerio o ustedes como viceministerio pueden también encontrar ese grupo de docentes que puedan estar también en esa nueva malla, ¿no? Bueno, en la educación técnica y tecnológica tenemos más de 2.900 docentes a nivel nacional. Ellos están siempre en procesos de actualización y de formación, y evidentemente, si bien es cierto, ellos constantemente van actualizando sus conocimientos en aquellas carreras que vamos ofertando y que son nuevas. El plantel docente también es plantel docente que se incorpora y es afín y que cumple los perfiles para esta oferta. No es menos cierto que ahora tenemos carreras que son muy innovadoras y que tienen docentes que vienen de otros espacios que no han sido parte del ministerio, a sumarse en el equipo para poder construir ya una propuesta mucho más potente en términos de aprendizaje. Tenemos carreras como marketing digital, Big Data, electromovilidad, que son carreras nuevas que poco a poco se van insertando y que requieren tener un personal y un equipo docente especializado. ¿Han hecho ustedes un estudio, quizás tienen una métrica de cuántos de estos nuevos jóvenes bachilleres podrían estar interesados en estas nuevas opciones? Más o menos, le pongo un ejemplo, si en la sierra se gradúan o se incorporan, no sé, unos 100.000 bachilleres y en la costa unos 150.000, ¿cuántos de esos podrían tener como opción lo técnico? Bueno, todavía tenemos ahí un trabajo por hacer, estimado Byron, porque los jóvenes siguen pensando que la principal opción es una carrera universitaria. Y ahí hay que cambiarles el chip. Hay que cambiarles el chip y hay que trabajar una gradita más atrás en la orientación vocacional para que los chicos... Desde el colegio. Desde el colegio ellos vayan... El DOBE, que llaman. El DOBE, o vayan teniendo evaluaciones paulatinas que ya lo hace el ministerio y puedan tener una orientación para saber cuáles son sus habilidades, correcto. De tal manera que cuando terminen el bachillerato ellos sepan que tal vez una carrera técnica, de acuerdo a su perfil, sea la más pertinente para el desarrollo profesional. Digamos que hay que desarrollar más las destrezas de los chicos para identificar sus talentos. Sí, y tampoco es menos cierto que en las familias también es
culturalmente hay un empuje importante. Si es que su padre era abogado, era arquitecto, era médico, casi hay que romper esa lógica. Y los chicos son muy rupturadores. Ahora los chicos son muy disruptivos y pueden realmente romper. Sí. Desde el mismo punto imagínense, yo hablo en mi caso del nombre. Yo vengo jalando mi nombre desde... De 3 generaciones atrás, de la tercera, claro. Así es. Y esto era costumbre, no se diga el tema de la preparación académica, sí. Porque además detrás de eso puede haber empresa, puede haber una serie de cosas que está durante años sosteniendo a una familia, ¿no? Pero no es menos cierto que también los chicos ahora exploran muchas otras alternativas y podemos, y prueba de ello es que hemos subido un 35% este periodo académico, o sea, más de 2.800. ¿El número de inscritos? Sí, así es. Interesante. 2.800 chicos más respecto al periodo anterior. Esto es un muy buen dato, ¿no? Ahora, y el tema también es estos nuevos servicios digitales o la virtualidad de esta educación técnica, porque quizá para muchos chicos, pues ir al aula, lo tradicional, ¿no? Digamos, lo han vivido ya en su época estudiantil, básica y de educación ya la previa a la universidad. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora muchos institutos, muchas universidades privadas sobre todo, desarrollan estas plataformas virtuales que pueden representar incluso una ayuda para ciertas zonas de ruralidad, por ejemplo, donde es muy difícil que las personas puedan salir al cantón principal o a la capital provincial para... Entonces, no sé si también están trabajando en esa modalidad híbrida, ¿no? Virtual y presencial. Sí, estimado Byron, estamos trabajando en una oferta que sea completamente virtual, al menos en 9 carreras. A nivel nacional tenemos 9 institutos, de los 54, hay 9 institutos que tienen condición de superior universitario. Estos con condición de... ¿Salen con una licenciatura, entonces? Salen con ellos pueden llegar a hacer hasta una maestría tecnológica. Terminan su tecnología, hacen una tecnología superior universitaria y luego pueden hacer una maestría. Una especialización en una área. Así es. Entonces, con estos 9 institutos superiores universitarios estamos trabajando, por un lado, para diseñar 9 carreras inéditas, innovadoras, virtuales, pero también ya estamos trabajando en una oferta de maestrías tecnológicas. Para poder usted ofertar las maestrías tecnológicas, al menos debe tener una cohorte de graduados. Claro. Periodo académico ya tendremos. Es su primera cohorte. Una cohorte, así que estamos ya diseñando maestrías para que estos chicos puedan conectar y poder tener una maestría académica. Entonces, usted, según la Ley Orgánica de Educación Superior, puede seguir la línea universitaria de grado y llegar a una maestría y licenciatura, maestría y hasta un doctorado. Pero también en educación técnica y tecnológica usted puede tener un técnico superior, un superior universitario y una maestría tecnológica, con lo cual usted puede especializarse hasta un 4º nivel con educación técnica y tecnológica. Bueno, los nuevos chicos no son de estudiar muchos años, todos quieren rápido, inmediato, esta sociedad líquida. Estuvieron en Panamá hace poco. ¿Por qué Panamá? ¿Que tienen un modelo de educación técnica para copiarlo? En realidad, nosotros estamos haciendo una gestión con la CAF, con Cooperación Andina de Fomento. Así es, para buscar recursos para fortalecer la política pública de educación técnica y tecnológica. La CAF tiene un proyecto de éxito enorme en Panamá y fuimos a conocer el proyecto porque ventajosamente estamos ya en el último paso para acceder a los recursos con la CAF. Les voy a dar la primicia, son $57 millones para fortalecer la educación técnica y tecnológica en el país. ¿Préstamo o recursos no reembolsables? Esto es crédito. Un crédito. Esto es crédito, pero lo que hará es fortalecer equipamiento, adecuaciones, capacitación docente, bibliotecas virtuales, software para antiplagio.
y para identificar el tema Me imagino que ingresan a un tema para calificar, para... Estimado Fernando, ya nos calificamos. Ah, ve usted. Así que ya está aprobado. Ya viene el billete. Vamos en el último paso. Así el que bill metal, como dicen. No, pero es bueno, porque 59 millones. Claro, 57 millones. 57 millones. Y fuimos a conocer una experiencia exitosa de el ITSE. ¿Qué modelo tienen ellos? Ellos tienen un modelo muy parecido al nuestro. Es un modelo presencial, muy pertinente conforme a lo que desarrolla el puerto en Panamá. Entonces ellos tienen convenios con las empresas. Ellos viven del comercio. Ellos viven del comercio. Usted sabe que el canal de Panamá genera $20 millones día. Entonces las empresas que mueven containers, que hacen todo el trabajo, ponen ahí todos los simuladores, todas las carreras. Entonces ahí es lo que hablábamos hace un momento, Byron, la pertinencia de que el sector empresarial se sume. Claro. Y que, digamos, cierre el círculo, porque lo que ahí usted garantiza es empleabilidad. Sobre todo que ellos son los que van a usar esa materia humana, por decirlo de alguna manera. Ahora, otro tema que se ha hablado mucho es la descentralización de la educación. Sí. ¿Dónde van a estar ahora que viene ese dinero, por ejemplo? ¿Dónde van ustedes? ¿En qué provincias? ¿En qué provincias? Bueno, el proyecto está pensado en fortalecer 30 de los 54 institutos a nivel nacional. Ya. Y el enfoque va a ser en aquellas provincias, por ejemplo, Manabí, Los Ríos, donde hay producción, ¿no? Exacto. Porque acá tengo institutos para la burocracia. No. 580, 550 mil burócratas, sí, muchísimo. ¿no? Pero no solo bromeando, ¿no? Los respetamos a propósito, hay gente, pero es mucho, por eso es que se habla del Estado obeso, ¿no? Sí, definitivamente, pero créame que más allá del tamaño del Estado, yo creo que hay que medir los resultados. Sí. Y eso es clave, ¿no? Y desde educación superior lo que estamos trabajando es en fortalecer la política pública de educación superior, técnica y tecnológica, con el direccionamiento de la ministra Alcíbar y del señor presidente Daniel Noboa. Bueno, y hay que decir que Ramiro es un técnico, ¿no? Ya 20 años de experiencia, según veíamos. Sí, empecé mis primeros pasos en una ONG española, trabajando en temas de educación. Y algún rato un amigo mío me dijo, porque yo era muy crítico al tema gobierno, y me dijo, bueno, cámbiate de vereda. Claro. Y que haga la conscripción cívica. Es verdad, pues una cosa es una política amiga del señor que está en Estados Unidos. Fernando, es que una cosa es cuando uno está en la oposición, cuando está en el gobierno. Sentado cuando me pasé al sector público fue como hacer otra maestría. Además que las cosas del sector público no se mueven. Por favor, Byron. Van muy lento. Aprender la dinámica. Hay que cambiar el chip de... de todas formas, uno tiene que ser consecuente con el manejo de lo público, y creo que ahí tiene que cumplir todos los pasos para que realmente el dinero se use de manera eficiente y efectiva. Así que para mí ha sido un aprendizaje hermoso, y estar ahora en el Viceministerio de Educación Superior y trabajar por fortalecer la educación de los chicos y las propuestas que hay desde el gobierno del presidente Noboa es un derrotero de todos los días, creo. Por supuesto. Solamente para que los chicos o quienes están interesados, esas 9 carreras últimas que comentó usted que la está implementando, ¿cuáles son las temáticas de cada una? Bueno, estamos trabajando sobre todo en temas de tecnología, o sea, marketing digital, Big Data, inteligencia artificial, pero también estamos trabajando carreras vinculadas a los temas de STEM, o sea, electricidad, mecánica, que son... La línea tradicional, digamos. Sí, que son claves, ¿no? Porque no podemos desatender esa oferta que siempre tiene un componente importante en la demanda. Sí. ¿Y dónde pueden los chicos averiguar esto? Bueno, las carreras todavía las estamos desarrollando, esas deben pasar por un proceso de validación del CES, del Consejo de Educación Superior. ¿O el CEACES? No, el CES. Ya no hay CEACES, ahora es el CACES. El CACES, que con tantos nombres técnicos uno se Entonces, digamos, el viceministerio diseña las carreras, las plantea en el CES las aprueba, y el momento que estén aprobadas, nosotros ya en el siguiente periodo académico las ofertamos. El tema económico, esto es importante. ¿Es gratuito esto? Absolutamente. Total, o sea, 100% gratuito. No hay que pagar nada. No, señor. Nada, es 100% gratuito. La educación pública es gratuita. Por supuesto. Yo recuerdo, yo estudié en la Universidad Central, algo había que pagar.
Los derechos de grado, derechos, sí. No sé si segunda matrícula, Fernando, no sé. Pagaba, yo me acuerdo cuando algo poquito, pero se pagaba, ¿no? Y cuando se iba a dar los exámenes, igual, alguna cosa. Derecho a examen. Derechos de exámenes, sí, pero hay valores mínimos que claro, sí se pagan, ¿no? pero y becas. Bueno, becas. Porque, claro, o sea, está el señor Byron Galarza, vive en el último rincón de la patria y tiene condiciones y es un gran estudiante. Pero no tiene recursos, claro. Pero no tiene recursos. Está bien, puede estudiar, pero no tiene dónde llegar. Para aquello estamos desarrollando con el señor presidente una propuesta de residencias. Recuerdo que el presidente lanzó ese proyecto. Riobamba son 5 proyectos ya que están aprobados. Ya. Como usted bien indica, en Riobamba, Santa Elena, Los Ríos. Y se me escapa una. En El Oro, me parece. En El Oro, sí, correcto. El presidente lo anunció hace 2 semanas. Entonces, son 5 residencias universitarias que lo que atienden es desconcentrar por un lado las ciudades grandes y por otro aquellos chicos que tienen dificultades. Que vienen de cantones pequeñitos. Se queden ahí. Porque el compromiso de las universidades es que les den una subvención de alimentación. Claro. Entonces, no solamente tienen la residencia, sino también tienen alimentación, internet, espacios comunes. Y eso lo que la propuesta y la estrategia es desconcentrar las ciudades grandes y poder dar acceso a estos chicos. Buena iniciativa, enhorabuena. Decía alguien, no voy a decir, amigo en su momento del señor Byron Galarza, puede venir el peor cataclismo, terremotos, tsunamis, fenómenos del niño. Pero cuando uno tiene educación, por supuesto, puede quedarse sin nada, pero al siguiente día puede continuar con su vida. Porque tiene una profesión, porque tiene un oficio, porque tiene el conocimiento. Así que buen trabajo, ¿ah? Ojalá que lleguen a puerto seguro. Gracias, Fernando. Porque a veces vean intenciones, yo he visto. Yo espero poder visitarles en un par de meses más. Claro, resultados. Comprometidos. Y poder presentarles resultados. Gracias por atender la entrevista. A ustedes, muy amables. 8:26. Ramiro Torres, viceministro de Educación Superior encargado. Y a propósito, ¿cuándo ya es titular? Todavía estoy en la banca, todavía no le puedo responder esta. Está haciendo mérito para la titularidad. Bueno, y mira lo que dice, ¿no? Interesante. Estaba en la orilla opuesta. No, que tú sabes mucho, pues. Bueno, la ministra Alcibar también. La ministra Alcibar. Ella ha estado en la academia, en la Ecotec, si no me equivoco, fue si yo la conocí en la Ecotec. Lo que se dice, no, menos políticos y más técnicos. Por supuesto, como tiene que ser. Dicen. Ahora, los ejes son iguales, político y técnico. En eso también es que sí, pero lo que pasa es que cuando llegan muchos políticos a los ministerios o a los cargos más importantes, trabajan en lo político, pero no en lo técnico. Y trabajan por lo inmediato, trabajan por lo urgente y no por lo importante. Entonces, es un problema. Siempre yo les digo, cuando he tenido oportunidad, ya no, porque estoy acá dedicado a la radio, pero lo digo aquí en la radio, tienen que haber estos ejes transversales, pero debe haber el conocimiento. El problema es cuando no hay el conocimiento. Don Byron, vea y ponen hace poco nomás con compadrazgo. ¿En qué ministerio fue que pusieron en salud? ¿Se acuerda? Hace poquito estaba la vicepresidenta que debe conocer de un montón de cosas, pero no del tema de salud. Y su viceministro, me imagino que sigue siendo, era el secretario jurídico de la presidencia. Entonces, sí, conocen, tienen buenas intenciones, son personas de confianza, pero no saben del tema. Y ahí hay un problema, pues usted debe conocer. Claro. Porque si no conoce, hasta que conozca, dicen 1 o 2 años, aprendizaje. Se le pasa el tiempo en el cargo. Gracias por atender la entrevista. Vamos a ir a la pausa, 8:28. Ya retornamos. 105.7 FM. La gloria continental se siente en el aire. La Copa Libertadores se vive intensamente en FB Radio. Este miércoles 20 de mayo, el estadio Rodrigo Paz Delgado se viste de blanco. Los albos van por la punta, pero cuidado, el Granate llega decidido a pelear la clasificación. No te pierdas ni un solo detalle. Arrancamos con la previa desde las 18 horas y el pitazo inicial a las 19:30. Todas las emociones con el equipo de FB Deportes.
Porque a Liga se le escucha mejor aquí. FB Radio, 5 años de hacer buena radio. Inicio de espacio publicitario. El campeonato más importante se juega donde está la suerte y donde sí se puede ganar en grande. Regístrate hoy en ecuabet.com y participa por $500,000 en premios. Sí, escuchaste bien, $500,000 en premios. Así que ya lo sabes, haz tu jugada, no dejes pasar esta oportunidad y juega con los mejores. La suerte está de nuestro lado, úsala en patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Hay elecciones que te definen. Mazda, diseño japonés, precisión y una experiencia única al volante. Somos la marca de origen japonés más vendida en Ecuador. Encuentra nuestro portafolio completo en concesionarios Mazda a nivel nacional. Cotiza tu Mazda desde $20,999. Te esperamos en nuestros puntos de venta Mazda. Mazda. Legado japonés. Impulsa tu desarrollo profesional con un posgrado en la UTPL, la universidad número 1 en educación en línea. Prepárate para nuevos retos y alcanza tus metas profesionales. Estudia a tu ritmo y con horarios flexibles. Más de 30 opciones de posgrado para transformar tu futuro. Llegó tu momento de demostrar que las metas se pueden alcanzar. UTPL, transformamos vidas a través del conocimiento. Postula ahora en utpl.edu.es/posgrados. ¿Buscas una camioneta para el trabajo y tu día a día? La Ram 700 doble cabina tiene el poder americano que necesitas. Más comodidad con 2 filas de asientos y 4 puertas. Y mayor eficiencia con capacidad de carga de hasta 650 kilos. Funciona con gasolina extra y te mantiene conectado con pantalla de 7 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Todo desde $21,999. Conoce los beneficios especiales de este mes. Visítanos en los concesionarios Ram a nivel nacional. Ram, poder inigualable, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. FB Radio 105.7 FM. La nueva radio de Quito. Vamos a continuar, amigos oyentes, vamos a hablar de la parte económica, que es la otra parte preocupante que tenemos en nuestro país. Ya nos acompaña el doctor José Abel Defina, él es doctor en finanzas, para hablar de esta situación que estamos atravesando, porque ya subió el precio de los combustibles. Estamos en guerra, no hay forma, hoy leíamos las noticias temprano, y no hay solución, por lo menos al corto plazo, ¿no? Esto va a continuar y la guerra se va a poner mucho más dramático, el tema del petróleo. Inclusive, si firman un acuerdo de paz, vamos a seguir teniendo problemas, porque están afectadas, dice, grandes refinerías, y bueno, en fin, es lo que dicen desde el Medio Oriente. Ahora, el tema es la preocupación en el país. Todos sabemos, subieron los combustibles y se dice que cuando suben los combustibles hay un proceso inflacionario. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias por atender la entrevista. Las decisiones que ha tomado el gobierno y las decisiones que se vienen seguramente pueden ayudar a que la población, a que los ecuatorianos tengamos la posibilidad de estar tranquilos, o esto va a ser más bien vamos a atravesar una crisis económica y financiera. Buenos días, Fernando. Buenos días, Byron. Gracias por la invitación. Sí, vamos a atravesar una crisis financiera complicada porque, a ver, si, como dicen algunos, hablamos de los subsidios y hablamos entonces de eliminar subsidios. Ok, ¿quién va a pagar la cuenta entonces de los subsidios? Van a pagarla los ecuatorianos. Es decir, ya están pagando una buena parte de esa cuenta en las gasolinas, porque las gasolinas, si bien se acaban de descuadrar ahora porque el aumento del precio de las gasolinas fue más de lo que aumentó en la estación de combustible y el Estado ha tenido que asumir un subsidio ahora, pero ya en lo que venía del año hasta antes de este conflicto, ya venía el Estado teniendo
una utilidad en la venta de las gasolinas. Es decir, 5 meses, dicen, ¿no? Ya íbamos sin subsidio en las gasolinas. En el diésel todavía había y en el gas todavía hay, pero ¿quién paga la cuenta? La paga el ecuatoriano, o a través de los impuestos, ¿verdad? O la paga el ecuatoriano en la estación de gasolina. Entonces, no hay escapatoria por el lado de que el Estado ya no pague el subsidio, porque al fin y al cabo el Estado está dentro del país y en el país estamos todos metidos aquí. Y si tuviéramos, como existen en los mercados financieros internacionales, tuviéramos hoy un seguro contra la subida de precios que se podría haber contratado, entonces podríamos estar más tranquilos. No podemos estar tranquilos porque lo que significa esto es que va a haber un recorte, no solamente por el lado del aumento de los combustibles, sino también por el lado del aumento de los fertilizantes. También los fertilizantes dependen de Medio Oriente, parte importante de la producción de fertilizantes que son vitales para poder producir comestibles, para poder producir también los productos que exportamos los ecuatorianos. Eso también ha subido de precio. Entonces tenemos un doble golpe por el lado de la subida del costo de la energía, por el lado de la subida del costo de los combustibles y el otro golpe por la subida o por el lado de la subida también de los fertilizantes. Hay también un subsidio también que paga el Estado que tiene que ver con la energía, así que es triple golpe porque quiere decir que a medida que sube el precio de los combustibles, todo el parque termoeléctrico del Ecuador, también producir energía por ahí, se vuelve mucho más caro. Fíjese el triple golpe que tiene la economía de los ecuatorianos con este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ahora vamos con el tema de los aranceles. Ese es otro tema que ya comienzan a sacar las evaluaciones. Lo que ha sucedido, hoy salía, no sé si El Comercio, tengo entendido que sí, hace un análisis ya de lo que se está perdiendo, de lo que está sucediendo con el tema de los aranceles con Colombia. Eso también finalmente va a tener una repercusión en lo económico, porque hay muchos productos que llegaban de Colombia, como medicamentos, por ejemplo, que hoy tienen otro precio. Claro, pero fíjese, Fernando, allí tenemos atrasada la noticia y vamos a hablar de lo que realmente está pasando con los números del mes de abril. Porque en Ecuador mostramos los números del mes de marzo, pero en Colombia manejan los números del mes de abril. A ver. Y los números del mes de abril muestran, la noticia es que las exportaciones de Colombia han disminuido en un 58%. Los números del mes de abril es que, y se los doy, denme un segundito. Sí, por supuesto. Los números del mes de abril son de que las exportaciones han sí disminuido en un 23% al mes de abril. Quiere decir que el golpe fuerte fue en marzo y ya en abril hubo una recuperación, ¿sí? Ya el golpe, ya la pérdida de exportaciones ya no es del 58%, sino que la pérdida es tan solamente el 23%. Y dirán, oye, pero entonces sí ha habido impacto aún en abril. No, porque fíjense que en enero, aún cuando no habían las medidas por parte del Ecuador, en enero habían caído las exportaciones colombianas al Ecuador en un 19%. Y específicamente en lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, en marzo, que es los números que manejamos aquí en el Ecuador, cayeron las importaciones de productos farmacéuticos en un 21%, pero en abril pegaron el rebote y crecieron en un 37%. Quiere decir que lo que no importamos en marzo fue un golpe al parecer momentáneo, pero lo que no importamos en marzo, lo importamos en abril. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el impacto de las medidas, a pesar de la subida de los aranceles, la demanda por productos farmacéuticos de Colombia parece ser tan fuerte o se están manejando de alguna forma estratégica. Los importadores y exportadores han encontrado la forma de poder cubrir esa caída de las importaciones en marzo. No ha sido, por tanto, en abril efectiva la medida del Estado ecuatoriano, la medida del gobierno nacional para hacer bajar o para darle esa lección a Colombia que anda buscando darle, para hacer bajar las exportaciones colombianas al Ecuador, sino que ha rebotado en el mes de abril lo que se perdió en marzo. ¿Y nosotros estamos exportando o no a Colombia? Nosotros
En cuanto a Colombia, a nosotros nos ha ido igualmente bien. Es decir, nosotros en marzo registramos una caída del 37%, pero según los números colombianos subimos un 15% en abril. Es decir, que también las exportaciones ecuatorianas a Colombia, y esa pregunta que hace usted es muy importante, esas exportaciones ecuatorianas a Colombia también son robustas, también son resilientes a esta guerra comercial entre Ecuador y Colombia. Estamos dialogando con el doctor José Abel de Fina. Byron Galarza continúa el diálogo. ¿Cómo le va, doctor? Entonces son buenas noticias de esto, porque de alguna otra manera no se restringió tanto, ¿no? El comercio exterior, porque Colombia siempre ha sido nuestro vecino, vamos, que es un comercio histórico de 200 años, me atrevería a decir. Y en los últimos años, pues, a través de los acuerdos comerciales de la CAN y eso, ¿no? ¿Cómo puede influir o no en el impacto comercial una decisión que, a propósito, no hay de ninguno de los dos países una posición oficial de lo que dijo la CAN? Les doy 10 días o 20 días, creo que fue, no me recuerdo exacto el tiempo, pero ya vence estos días para que ambas partes se pongan de acuerdo. Entonces, y que suspendan, porque claro, querramos o no querramos, vivimos en un mundo civilizado donde hay reglas de juego. Y si yo no respeto esa regla de juego, pues no queremos que mañana nos pase la factura en otros acuerdos internacionales. Yo sé que la OMC cada vez tiene menos fuerza como instrumento multilateral, porque estamos viendo que el señor Trump ha pateado el tablero de los aranceles y la OMC pues ni siquiera ha abierto la boca. Pero no sé si para los países chiquitos como nosotros podría haber un impacto el incumplimiento de estos acuerdos. Claro, a ver, un poco para Byron, para completar el tema de las exportaciones ecuatorianas y las colombianas que han rebotado en abril, cabe señalar que en el caso de las exportaciones colombianas hacia el Ecuador, es decir, lo que importamos de Colombia, el rebote en abril es en todas las líneas, ¿sí? Porque siempre hay productos que pesan más, y por farmacéuticos pesa mucho, y balanceados pesa mucho, pero cuando le quitas eso, los productos más importantes, quiere decir que también los pequeños importadores que traen de Colombia para acá también se han beneficiado porque el rebote ha sido en todas las líneas. En el caso del Ecuador es diferente. Ha habido también rebote, pero el rebote es sobre todo en todo el tema que tiene que ver con el pescado y los enlatados, pero sí han sufrido las exportaciones ecuatorianas a Colombia. Fíjese, al revés, a pesar de que el arancel es más alto viniendo de Colombia para acá, han sufrido más las exportaciones ecuatorianas a Colombia, en lo cual, porque solamente han incrementado, o el rebote ha sido tan solamente del 2% frente al 15% en todas las líneas, ¿verdad? En general. Entonces, sí hay, como quien dice, una afectación mayor, parece ser, por el lado de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia. Ahora bien, y eso hay que ver para que no sufran los exportadores ecuatorianos. Ahora bien, en el caso de la CAN, y respondiendo a su pregunta, Byron, la CAN tiene la situación de que ellos ya permitieron a Colombia y a Perú que firmen hace ya algunos años el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Cuando sucede eso, que no debió haber pasado de acuerdo con las reglas de la CAN, dígame usted qué calidad moral o qué autoridad tiene la CAN para decirle al Ecuador y a Colombia también que levante la medida en 10 días. Por lo tanto, existe un efecto en el tiempo, es decir, hasta que la CAN resuelva sancionar a Ecuador o sancionar a Colombia, pasarán 2 años, pasarán 4 años, y en ese tiempo, pues los momentos políticos son ahora, y los momentos de seguridad son ahora, y el impacto económico es ahora. Por lo tanto, la decisión de la CAN es una medida que carece de fuerza, porque está muy lejos el momento en que la CAN decida sancionar al Ecuador. ¿Y cuál puede ser la sanción hacia Ecuador o hacia Colombia por no retirar estos aranceles? Puede ser reponer o devolver lo que han recibido en exceso, devolvérselo a los afectados. Esa sería una buena medida para compensar por parte de la CAN, pero eso va a suceder en 2-4 años, y hasta entonces habrán quebrado posiblemente y lamentablemente muchos productores y exportadores ecuatorianos, habrán sufrido
muchos arroceros ecuatorianos, porque no sufren solamente los arroceros que exportan hacia Colombia, sufren los arroceros que están acá y que venden su arroz aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque la saca que estaba a $34, hoy está a $21, y quiere decir que es como que a usted le quiten de su cheque el 30% de su ingreso. Eso es lo que está pasando con los arroceros ecuatorianos. Y claro, cuando sale el gobierno y dice que va a poner 8 millones para poder subir el precio, si uno le pregunta y uno ve la evidencia que existe cuando hay estos choques en los mercados de commodities como es el arroz, cuando existen estos choques de caída de precio, usted necesita no meter 8 millones, sino que debería técnicamente meter una inversión de 80 millones, es decir, que el gobierno ecuatoriano no está metiendo ni la 10ª parte de lo que es necesario meter para hacer que con la demanda por parte del Estado ecuatoriano de ese arroz por 80 millones, no por 8, entonces se recupera el precio de los $21 a los $34. Con esa medida que está tomando el Ministerio de Agricultura de tan solo 8 millones, no van a lograr nada. La saca va a seguir a $21, va a subir quizás a $22 o $23, pero el productor ecuatoriano, el arrocero que está en el campo, que está metido con las rodillas, con el agua hasta las rodillas, lo que va a ver es que su ingreso va a disminuir en un 30% y por lo tanto su capacidad de consumo, su nivel de vida, su calidad de vida va a descender dramáticamente en este tiempo con este conflicto. ¿Qué está haciendo el Estado ecuatoriano por solucionar eso? 8 millones de dólares no es suficiente, debería ser 10 veces más, Byron. Doctor, ¿qué es más inflacionario o qué es menos inflacionario? ¿El impacto de los combustibles por la guerra que no controlamos o esto de Colombia que sí afecta? ¿Por qué? Porque claro, las materias primas que vienen en Colombia para hacer muchos productos o servicios de aquí, o en su defecto lo que importamos para la canasta básica, puede haber sufrido un incremento de centavitos si no lo damos cuenta, pero a la larga vemos que sí hay un encarecimiento de productos. Yo no lo he visto, pero mucha gente decía que todo se va a volver más caro. No lo he visto, quizás usted tenga la cifra. Es más impacto en la inflación el tema de los combustibles, ¿verdad? Es mucho más impacto el tema de los combustibles, el tema de la energía y el tema del fertilizante, porque todo este conflicto de Medio Oriente pega por esos tres lados. Y cuando veamos, ahorita no lo vemos, ¿por qué? Porque el producto alimenticio o la alimentación, lo que estamos comiendo hoy y lo que estamos exportando hoy, se fertilizó hace 3-4 meses. Claro. Por lo tanto, ya salió la producción con los fertilizantes a precios más bajos. Pero vamos a ver, lamentablemente, esperemos que no sea así, pero no hay por dónde darle la vuelta, pero vamos a ver en 3-4 meses si continúa el conflicto, si la subida de los fertilizantes afecta o cómo afecta al precio de los productos alimenticios y a la disponibilidad de los productos alimenticios. Además, existe una gran incertidumbre que debe solucionarse y debemos atender actualmente. ¿Por qué? Porque si usted es un agricultor y va a fertilizar hoy, usted se pregunta, ¿y el conflicto seguirá en 3-4 meses? Claro. Quiere decir que si yo compro el fertilizante caro, fertilizo caro hoy, no necesariamente quiere decir que voy a poder vender el producto caro mañana, porque puede ser que el conflicto se haya acabado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos una incertidumbre en la cual muchos de nuestros productores están decidiendo no fertilizar y estar un poco a lo que la tierra dé, sobre todo en lo que tiene que ver con consumo interno. Y en lo que tiene que ver con consumo interno, entonces, tenemos que ya ir atendiendo esa crisis, esa emergencia que vamos a tener posiblemente en 3-4 meses. El COE nacional debe atender esa situación y tener una solución para importar, si es necesario, alimentos suficientes, para poner el fertilizante en las manos de los productores para que se haya alimentación en lo que resta del año. Y si no están haciendo eso, entonces no estamos en nada, no estamos atendiendo la crisis, y lo que vamos a hacer es que en 3-4 meses, a puerta de unas elecciones en noviembre, vamos a tener quizás un desabastecimiento gordo de alimentos, y entonces vamos a tener una mayor conflictividad política, una mayor conflictividad social, lamentablemente, en este país. Doctor, dicen los expertos que la liquidez todavía está como un poco ralentizada, ¿no? Es decir, los grandes exportadores, las grandes industrias sí están bien, gozan de una salud financiera, pero que la cadena de pagos está todavía un poco lenta, y por eso es que en la parte más micro de la economía, si el pequeño emprendimiento, la micro y pequeña empresa todavía tiene problemas de liquidez. ¿Eso es cierto?
Y se va a ralentizar más, Byron. ¿Por qué? Porque ante esta incertidumbre, lo que hacen las tesorerías, lo que hacen los departamentos financieros de estos exportadores es poner la liquidez a buen resguardo. Y entonces es una reacción que no debería suceder, pero que sucede en el razonamiento del empresario. Es una reacción en la cual comienzo a ralentizar, comienzo a frenar lo que llama usted bien la cadena de pagos. De hecho, lo vemos, el primero que demuestra ralentización en la cadena de pagos, sobre todo en lo que tiene que ver con los consumos y en las inversiones, es el mismo Estado ecuatoriano. Entonces, tenemos que la alternativa es que el sistema financiero tenga líneas de financiamiento para que estas cuentas por pagar, para que esta liquidez que están conservando los exportadores, puedan tener acceso los proveedores de esos exportadores a un financiamiento en el sistema financiero. Pero ahí es donde hay que estimular, motivar al sistema financiero para que dé esas respuestas. Si nosotros vemos los números de el crédito que existe en el país, sí, el crédito ha subido en un 20%, pero ha subido para los mismos de siempre. Es decir, hay más dinero prestándose a las grandes empresas, y está muy bien, pero no hay más dinero prestándose a la pequeña y a la mediana empresa, y para esto tienen que haber sistemas. Fíjese, en México existe lo que se llaman las FIRAs. ¿Qué son las FIRAs? Son fondos en los cuales, como México tiene el objetivo de crecer y asegurar su producción de alimentos y crecer en su producción para exportación de alimentos, entonces lo que hace es crear estas FIRAs, que hace que todos los bancos aporten a estos fondos y que todos los bancos tomen de estos fondos para prestarle a la agricultura, para prestarle a la producción de alimentos, para prestarle a la producción para exportación, y de esa manera se soluciona el problema de que a veces hay bancos que no les gusta prestar para agricultura, pero sí hay el acceso a los depósitos, y entonces aquellos que sí prestan para la agricultura toman de esos fondos. Ese es el tipo de medidas que se deben tomar cuando se quiere que exista pues ese financiamiento disponible, esa movilización de esa liquidez que existe en los bancos, que supera los 80.000 millones de dólares hoy, para que este efecto que menciona usted de la ralentización en la cadena de pagos se vea cubierto con un financiamiento desde el sector financiero. Ahora, si vamos a gastar más, porque es evidente que vamos a tener que gastar más, y no tenemos tantos ingresos, el problema fiscal va a ser mucho más grande para el país, y la pregunta es ¿cómo lo puede solucionar el gobierno? Lamentablemente el gobierno no tiene de dónde sacar en una economía dolarizada, es decir, en una economía no dolarizada, en una economía que tiene su propia moneda, y hay que dar gracias de que no tengamos nuestra propia moneda en el Ecuador, porque si no hay que ver qué barbaridades serían. Claro. Pero en una economía que tiene su propia moneda, el Estado cubre estas situaciones, como sucede en Colombia, imprimiendo dinero, que tiene su propia moneda, y entonces suben los precios de los combustibles, y entonces pone más dinero en la calle, y entonces permite que la economía circule. En el Ecuador, la única manera de tener más dinero en la calle y que haya más liquidez es exportando más o pidiendo más prestado, y ya hemos pedido prestado una montaña de dinero y ya no queda a quién más prestarle, y cuando vamos y pedimos prestado porque el riesgo país está bajo, pedimos prestado pero para pagar la deuda, no pedimos prestado. Y no nos alcanzó, decía, vea, doctor, que no nos alcanzó la otra vez, dice. La otra vez, a ver. O sea, nos prestaron, pero no nos alcanzaba para pagar. Bueno, pedimos prestado 4.000 y pagamos 3.000. Claro, quedamos debiendo un montón de deuda todavía, pero el Estado no nos ha explicado esos 1.000 que sí trajo, a qué vinieron. Y los 1.000 nuevos, los que está consiguiendo, ¿para qué van a ser? Si el Estado nos dijera, va a ser para hacer obra pública, va a ser para crear empleo, pero es un silencio que aterra esta situación, porque traen el dinero, y cuando uno ve las cuentas del presupuesto del Estado, encuentra que el presupuesto de inversión pública se cumple tan solamente en un 6%, y ya estamos a mitad del año. Entonces, y era además poquísimo, porque era poca plata lo que iban a invertir, ni siquiera eso se ha invertido. Cuando vamos a lo que tiene que ver con abastecimiento de los hospitales, medicamentos, acaba de salir la noticia de que acaban de entregar $150.000
en el hospital Eugenio Espejo, pero el presupuesto dice que para esta época del año deberían estar entregados 16 millones de dólares en medicamentos. Entonces, ¿qué hablamos de 750 mil dólares? Claro, para todos nosotros 750 mil dólares es mucha plata y uno dice, es bastante medicina. No, porque para 18 millones de ecuatorianos al mes de abril se necesitaban no 750 mil, sino 16 millones de dólares. Y eso no se está cumpliendo. Ese presupuesto está cumplido en un 30% nada más. ¿Qué sí se está cumpliendo religiosamente? Se está cumpliendo con el pago de la deuda externa, el pago de los intereses de la deuda externa, y además, y hay que dar gracias por esto, se está cumpliendo con el pago también a los empleados públicos. Pero el resto no se está haciendo ni obra pública, ni poniendo los medicamentos, ni los consumos necesarios por parte del Estado también en áreas como la educación e incluso seguridad, de acuerdo a lo que está previsto en el presupuesto del Estado. Y de ahí está saliendo entonces este financiamiento que tiene el Estado y hasta un superávit que registra de 150 millones al día de hoy. Muchas gracias, Gracias, doctor, por atender la entrevista. Encantado, muchas gracias por la invitación y una excelente semana. Gracias. Byron, Fernando y a toda su estimada audiencia. Gracias al doctor José Abel Defino. Es preocupante el panorama porque, claro, no nos damos cuenta así a priori porque esto recién como que... No lo sentimos porque es el día a día. Pero ya va a comenzar a tener efectos. Los efectos, si el Estado está gastando más, es poco probable que solucione los problemas que ya tenía.